Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Hoy vamos a ver derivadas parciales. Derivadas parciales, ¿ya? Entonces, eh, para ver derivadas parciales, quiero un poquito repasar el concepto de funciones en dos variables. Entonces, cuando tenemos una función z, que es la variable dependiente, podría ser que sea una función en la variable x y en la variable y. En este caso, la variable x y la variable y son variables independientes y z es la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, muchas situaciones de el área de la salud, bueno, y muchas otras áreas, ¿no? Se presentan en esta situación, que son funciones en dos variables. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a abrir el texto para que veamos algún ejemplito de cómo sería una función en dos variables. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir nuestra clase de química, tema derivadas, derivadas salud. A ver, eso lo tenemos un poquito más adelante, ¿no? Después de que hacemos ya todas las derivadas en una variable, hacemos aplicaciones y después vienen las derivadas parciales, ¿no? Pero nosotros vamos a dejar las aplicaciones para después. Primero vamos a aprender a derivar en una variable y en dos variables. Y luego nos vamos a concentrar ya la última parte en las derivadas, en las aplicaciones de la derivada, ¿no? Entonces aquí tiene, fíjense, funciones en dos variables, sería el tema, ¿no? Funciones en dos variables. Ahí está, miren. Dice, por ejemplo, ¿qué ejemplos podríamos tener? La reacción de una persona frente a un fármaco depende de la dosis del medicamento. Y la cantidad de agua en una represa utilizada como reservorio de agua potable depende de la cantidad de la lluvia caída y de la cantidad de agua consumida por los habitantes. ¿Sí? A ver, aquí tenemos algún ejemplo para que veamos. Miren, los pediatras, dice, y los investigadores médicos algunas veces emplean la siguiente fórmula empírica para relacionar el área de la superficie de una persona con el peso de esta y la estatura. Vamos a resolverlo este ejercicio, ¿ya? Lo vamos a copiar allá a nuestra hoja de trabajo. Ahí está. Entonces, miren, aquí tenemos una función cuya variable dependiente es S. Esta S se refiere al área de la superficie de una persona. ¿A qué se refiere eso? Aquí está la persona, ¿no? Ustedes saben que la persona tiene un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, y luego tiene las extremidades, ¿no? Así, ¿no? Un niño bien deforme, ¿no? Bueno, si yo quiero calcular el área de su superficie, ¿no? Todo lo que es el área de su superficie, ¿sí? Que tiene un estudiante de bioquímica, ¿no? Bueno, quiero calcular el área de su superficie. Imagínense cómo se podría medir. Difícil porque es un cuerpo irregular, ¿no? Entonces, los investigadores han desarrollado esta formulita empírica. S me da el área. W es el peso
de la persona y H es su estatura, ¿ya? El peso tiene que estar dado en kilogramos y la estatura tiene que estar en centímetros. En base a eso, más o menos, ustedes podrían determinar el área de una persona. ¿De acuerdo? Son fórmulas empíricas. Entonces, aquí hay la variable dependiente, sería el área. Y la variable independiente sería el peso y la estatura. Es una función de dos variables, ¿no? Entonces, miren, ¿qué me pide? En el inciso A, me dice, hay el área de la superficie de una persona que pesa, o sea, me dice que W es 80 kilogramos. Ese es su peso, ¿ya? Y su estatura, H, 172 centímetros. ¿Sí? Entonces, 172 centímetros. Bueno, entonces con eso vamos a calcular el área. S igual. Entonces, a ver, alisten su máquina. 0,0072. Y aquí voy a poner W, que sería 80 elevado a la 0,425 por, aquí viene la altura, 172. Todo esto elevado a la 0,725. Ya. ¿Cuánto les da? Usen sus máquinas. ¿Están escuchando o se han dormido? ¿Ah? Se escucha, ingeniero. Ah, hagan los cálculos. ¿Cuánto les sale? ¿Dónde están mis estudiantes calculistas? 1.93 me salió a mí. 1,93. Si le dicen a mí igual 1.93. Ya, a ver. Igual. Correcto, 1,93. Entonces, ese sería el área. 1,93 metros cuadrados. ¿No? Ese sería el área de la persona, más o menos su área. ¿De acuerdo? Si quisiéramos hacer un traje para esta persona, para cubrirla totalmente, una persona que pesa 80 y mide 1,72, más o menos necesitamos 2 metros de tela, ¿no? La cubriríamos totalmente. ¿Ya? Entonces ahí tienen, fíjense, una función en dos variables. Ahora, una cosa, a medida que la persona aumente de peso, ¿qué pasa si aumenta de peso? Si esto aumenta el peso. ¿Ustedes creen que el área aumenta o no aumenta? Aumenta. Sí. Aumenta. Entonces el área aumenta también, ¿no? Se va a hacer más panzón, ¿no? Más cachetón, ¿sí? Entonces, y si la estatura aumenta, ¿aumenta el peso, el área o no aumenta? Aumenta. Sí, también. Aumenta, aumenta, ¿no ven? O si disminuyen ambas, disminuyen, ¿no?
Entonces, cuando yo derivo, cuando yo hago yo la derivada de S, quiero hallar cómo cambia la, el área de la persona. Como esto con respecto, yo podría decir cuando cambia cuando cambia mm, en el tiempo, podríamos decir, ¿no? O cuando cambia W manteniendo constante H. Miren, ¿esto qué significa? ¿Cómo cambia el área cuando cambia el peso manteniéndose la estatura constante? Eso significa esto. La derivada es un cambio. ¿Ya? Se quiere poner, esto es el cambio de, del, del área, W es área, ¿no? Cambio del área con respecto a el peso, o cuando cambia el peso, le vamos a poner mejor, cuando cambia el peso, cuando cambia el peso, manteniendo constante la altura, la altura. Fíjense, esto se da cuando ya la persona ha llegado a su máxima altura, ¿no? Digamos, a los 24 años ya no va a crecer más, ¿no? Sin embargo, el peso va a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, va a cambiar el área. Entonces, mire, esto me da, esta es una derivada parcial. En realidad, no se anota así con este símbolo. Para variadas parciales se utiliza otro símbolo, así. ¿Ya? Jacobiano se llama. Jacobiano. ¿Cómo cambia el área cuando cambia el peso manteniendo constante la estatura? Esa es una derivada parcial. Bueno, y la otra va a ser, ¿cómo cambia el área cuando cambia la estatura? Cuando cambia la estatura, pero manteniendo constante el peso. Entonces aquí se le pone así. Significa que es constante. Entonces miren, cambio del área cuando cambia la estatura, cuando cambia la estatura, manteniendo constante el peso. ¿De acuerdo? Esas son las dos derivadas parciales que podemos sacar para este ejercicio. Entonces, esta información es importante. Imagínense que ustedes a un paciente le dan un medicamento, ¿no ve? Vamos a suponer que tiene fiebre, más, ¿qué más tiene? Tos, no sé, dolor de, ¿qué más viene con fiebre? Dolor de cabeza, no sé, ¿no? Viene fiebre y dolor de cabeza. Y yo le doy un medicamento, le doy un remedio X, ¿no? Y me interesa saber cómo cambia la efectividad de ese medicamento cuando la fiebre está cambiando y estamos manteniendo. Ah, no, no, imposible esto, ¿no? Mi ejemplo es muy
Aquí tendríamos que poner, digamos que tiene fiebre y le damos dos medicamentos. Un medicamento 1 y un medicamento 2, ¿no? Entonces, estas serían mis variables independientes y esta sería mi variable dependiente. Yo quiero saber cómo cambia la fiebre cuando cuando cambio este medicamento y este lo mantengo constante. Entonces sería así, la derivada parcial de F con respecto al medicamento 1, manteniendo constante el medicamento 2. Entonces puede ser una investigación interesante, ¿no? Yo podría cambiar un medicamento y mantener el otro constante. ¿Qué otra cosa podría ser? Quiero ver cómo cambia la fiebre si yo cambio el medicamento 2 manteniendo constante el medicamento 1. ¿Sí? Esas son derivadas parciales, ¿no? Pero también existe otra derivada, pues cuando cambian los dos medicamentos. Se llama diferencial total, ¿ya? Cuando cambian los dos medicamentos. En este caso, la notación que se utiliza simplemente es el cambio de la fiebre cuando cambia el primer medicamento, derivada parcial de F con respecto al medicamento 1 por derivada del medicamento 2, ¿sí? Más derivada parcial de F con respecto a M2 por el cambio de medicamento. Eso se llama cambio total, ¿ya? Cuando cambian los dos medicamentos. Bueno, pero ese es un tema que no vamos a llegar a ese nivel, pero existe, ¿ya? Para investigación sí se utiliza esto, ¿no? Cuando ustedes quieren probar medicamentos para hacer una nueva droga, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que están haciendo las vacunas, están aplicando alta matemática, ¿sí? Alta matemática, ¿ya? Algunos me llaman de Rusia, me preguntan, ¿no? ¿Cómo aplico esto para mi investigación? Entonces yo les digo, voy a ayudarle, pero si quiere le mando unos 2 estudiantes aventajados, ¿no? Así que los mejores estudiantes de este curso lo vamos a mandar a que apoyen matemáticamente al fin del semestre, ya en la investigación que se está haciendo en todo el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tienen un ejemplo. Volviendo nuevamente a nuestro ejercicio ya, la parte práctica. En la parte práctica es muy fácil hacer las derivadas. Miren, en general, si tienen una función z igual a f de x y, aquí está la variable dependiente y aquí está la variable independiente. Entonces yo voy a calcular, así se escribe, miren, z sub x es derivada parcial de f con respecto a x, manteniendo y constante. Así, ¿no? Y la otra ZY es la derivada parcial de f con respecto a y, manteniendo x constante. Ahí, ¿no? Bueno, por ejemplo, miren. Z igual a f de x y igual 4x cubo menos 3 y cuadrado más 5x cubo y cuadrado. Ahí tienen una sencillísima, ¿no? Y vamos a hallar estas dos, ¿no? La primera, entonces, quiero hallar la derivada parcial de f con respecto a x, manteniendo y constante, ¿no? A eso vamos a llamar zx. Bueno, miren, esto es interesante. Cuando ustedes derivan con respecto a x, y es constante, así que le voy a poner un puntito a las constantes. Constante, constante, constante y constante. ¿Sí?
Y no se olviden lo siguiente. Cuando deriven una constante y esté sola, su derivada es 0. Y cuando deriven una constante que está multiplicando a una función, la constante la copian y la derivan la función. ¿Alguna duda? ¿Por qué el 4x elevado al cubo no es constante? Porque aquí me dice que la constante es y. ¿Sí? Estoy derivando con respecto a x, por lo tanto, x es la variable. Solamente he puesto con puntitos las constantes, que serían y, bueno, y los números que siempre son constantes, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, Sí, miren ahora. sí. ¿Cuánto sería la derivada de 4x cubo? 12x 12x cuadrado. 12x cuadrado. Muy bien, 12x cuadrado. Ahora, miren aquí. Esto que está con constante tienen punto, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de toda esta constante? 0. 6y. 0. Porque aquí está, miren, la derivada de una constante es 0. Aquí y está actuando como constante. Por eso le he puesto ese punto. Aquí dice también, ¿no? ¿Sí? Más. Ahora vengo aquí. Todo lo que sea constante lo voy a copiar. ¿Cuál es la constante? El 5 es constante y la y cuadrado es constante. ¿Sí? ¿Y qué voy a derivar? Voy a derivar x cubo. ¿Y cuál es la derivada de x cubo? 3x 3x cuadrado. cuadrado. Entonces, en definitiva me va a quedar 12x cuadrado. Aquí no pasa nada. Más, que sería 5 por 3, 15, ordenando x cuadrado y ahí acaba mi derivada parcial. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, ahora ustedes van a hacer con respecto a y. Con respecto a y. Cuando digo con respecto a y, la que es constante x. Ahora les voy a dar unos 2 minutos para que ustedes lo hagan en su cuaderno y lo verificamos. ¿De acuerdo? 2 minutos. Ya, ingeniero, no sé si lo hice bien. ¿No hay A ver, problema? sale 0 menos 6y más 5x cuadrado por 2y, lo que nos daría menos 6y más 10x cubo y. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Démosle más tiempo a las chicas, ellas son un poquito más lentas. Listen, disculpe. Sale lo mismo, le dicen. Ah, ya, me equivoqué. ¿Me escucha? Bueno, a ver, lo vamos a hacer para que siempre, como recomendación, póngale un punto a las constantes. Las constantes son las X, ¿no? Entonces, esto es constante, eso es constante, esto es constante y eso es constante. Dicen, me chipé en el último término. ¿Cómo debemos resolverlo? Disculpe. Ya, a ver, mire, primeramente acá. ¿Cuánto sería la derivada de 4x cubo? 0. 0.
Pero, 0. Ya. Menos. Aquí, como es variable, sería 3 por 2, 6y. ¿Sí? 6y. Ahora, aquí voy a copiar las constantes. ¿Cuáles son las constantes? Eso es constante y eso es constante, ¿no? sí. Y solamente tengo que derivar y cuadrado, pero esa derivada es 2y. ¿Sí? Bueno, y ahora lo copio en litio. Menos 6y. Aquí puedo multiplicar este 5 por este 2. ¿Ya? Y 10 x cubo y 10. Y ahí acá. ¿Sí? Ahí acá. ¿Alguna duda? No, Lisa. ¿Ninguna? Hagamos más Claro. ejercicios. Sí. Hagamos ejercicios. Hagamos esto. Ya. Ujú. Bien. Igual. Logaritmo natural. X cuadrado. Menos y. X cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio es hallar la derivada parcial con respecto a X. Cuando eso suceda, Y es constante, ¿no? Y es constante. Ya. No se olviden que van a utilizar la fórmula del logaritmo, ¿no? No sé qué número es, pero la derivada del logaritmo de b, ¿se acuerdan? Es b' sobre b, ¿no? Esa es la principal fórmula que van a aplicar aquí. ¿Ya? ¿Quieren hacerlo ustedes primero? A ver, les doy tiempo en su cuadernito.
¿Están trabajando? ¿Terminaron? Nada. ¿Se durmieron? No sé si lo hice bien, pero me sale 2 sobre 2x. Ya. Creo que hay un errorcito. Sí, creo Solo que en tenemos X y que derivar arriba. Claro, claro. Sí, sí, solo arriba, entonces abajo se mantiene, ¿no? Sí, se mantiene. Entonces creo que Exacto. me salió 2x más, no sé si está en xy sobre lo de abajo, que es x2 más xy más y al cuadrado. Ya. Lo de abajo se mantiene entonces, ingeniero. Entonces, en ese caso sería 2 sobre lo que está abajo, ¿no? X cuadrado más X por Y Sí, sí. más Y al cuadrado. Sí. Ya. Revisamos entonces. Le vamos a poner un puntito a las constantes. La Y es la constante. Esta es la única constante y esta, ¿no? Entonces, viendo nuestra fórmula, la derivada del logaritmo abajo se mantiene, ¿no? Abajo se mantiene porque dice sobre B, ¿no? X cuadrado más XY más Y cuadrado. Entonces, aquí derivamos. Sería la derivada de X cuadrado, pues X. Y aquí, miren, la constante es Y, la copio, ¿cierto? Y derivo la X, la derivada de la X vale 1, ¿no? Y más, aquí está sola la constante, por lo tanto es 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2x más y, 2x más y, todo sobre x cuadrado más xy más y cuadrado. ¿Eso sacaron o no? Yo casi, pero es que yo le puse 2x más 2y, pero lo de abajo se mantenía así, me salió casi igual. Mm, casi, casi, ¿ah? Mm. Ahora vamos con la otra. ZY, derivada parcial
con respecto a y. Ahora la constante es x. Esta es la constante, ¿no? Esta es la constante. Bueno, fíjense que lo de abajo no va a cambiar, ¿no? Eso se va a mantener, porque de una forma. X cuadrado, xy, más igual. Y entonces ahora le vamos a poner puntitos a la constante. ¿Cuál es la constante? La constante es x. Entonces, esto es constante y esto es constante. Bueno, ¿cuánto le va a dar la derivada de x cuadrado? 0, dicen. 0. 0 más. Aquí la constante la copio y derivo y, que vale 1. Y más la derivada de y cuadrado, como es la variable, sería 2y. ¿Ok? Ahora ya. Entonces arriba me va a quedar x más 2y y abajo lo mismo. X cuadrado más xy más y cuadrado. ¿Sí? ¿Y listo? ¿Ya acabó? Ahí está. ¿No? Ujú. ¿Alguna pega? ¿Algún problema? ¿Nada? No, dicen. Ujú. ¿Más ejercicios? ¿Sí? Sí, dicen. Ajá. Sí, sí, ingeniero. Ok. Ya les mandé su regalo de Día del Estudiante, nadie me ha dicho nada, ¿no? Ay, dice. Tan hermosos sus regalitos, ¿no? Sí, están Ustedes saben bonitos, que dicen su gatito. esos gatos negros traen buena suerte en los exámenes, ¿ah? Muy buena suerte. De una vez. Traen buena suerte. Yo cuando era Sí, pero estudiante se los también. roban, dicen. Ah, Sí, eso sí. Se los Dicen. roban. Yo ya he tenido 2 gatos negros y se pierden bebés, se pierden, se los roban. es porque son pues de buena suerte, son buscadísimos los gatos negros. Bueno, por lo que me contaron, dice que se los comen, dicen para la buena suerte. Yo escuché para hacer brujería, creo, algo así. También para eso. ¿Sí? ¿Quién se va a comer gato para el examen? Podría estar haciendo malabares ahí. Tiene que tener cuidado a qué alumno le da su gato. Sí, Liz. Capaz hasta de comérselo, ¿no? Total de tener un 100 ahí. ¿Verdad? Creo que, a ver, yo creo que lo voy a publicar en el Facebook. Seguramente van a haber hartas interesados entonces, ¿no? Si son buscados eso de aquí. No, y su gato, sus hermanos son unos gatos así enormes. El domingo estuve en el campo y allá tienen dos hermanos mayores, son del mismo padre. Y son unos gatos enormes. Y el negro, su pelo bien pegadito. Una belleza de gato. Sus ojos así, sí, en azules. Hasta como de abeja casi, mi su gato, ¿verdad? Bueno, vamos con esto. Aquí tenemos que utilizar la fórmula E, E a la B, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es esa formulita? B' por E a la B, ¿no? B' por E a la B. Perdón. ¿Sí? Entonces vamos con la primera. Zx
derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Y es constante. Ya. Les voy a dar un tiempito para que ustedes hagan, ¿ya? En su hojita. De A ver. la última Y, ¿es 5 o 3 su exponente? 3. Exponente 3. Ah, ya. Gracias. Ya. Hojita. Ingeniero, cuando y está multiplicando con x se mantiene nomás, ¿no? Sí, es Me constante. salió, me salió 3x al cuadrado más 2x por y al cubo menos 0. Y por copiar lo mismo nomás. Ya, está bien. Está buenísimo. ¿Cómo fue? ¿Terminaron, chicas? Sí, licenciado, me salió no, 3x más 2x, no sé si estará bien. Ya, corregimos entonces. Bueno, a ver, hay que derribarlo de arriba, ¿no?
Lo voy a hacer paso a paso. Paso a paso. X al cubo más x cuadrado y cubo menos y cubo prima por e a la x cubo más x cuadrado y cubo menos y al cubo. Bueno, así, hasta ahí he aplicado esta fórmula, ¿sí? Y ahora ya vienen las derivadas, ¿no? Entonces, cuando derivo con respecto a x, y es constante. Esto es constante y esto es constante, ¿sí? Entonces, aquí sería 3x cuadrado, que para acá, 3x cuadrado, más, aquí sería 3y cuadrado, ¿cierto? Su derivada, no, copio esto, ¿no? Solamente tengo que derivar x, que sería 2x y copio y al cubo, ¿sí? Y de esto es 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo copiamos. El cubo, más x cuadrado y al cubo. ¿Así les dio o no? Sí, ingeniero. Ya. Vamos con la otra. Con respecto a y. X constante. Entonces, ahora miren, voy a usar la misma de arriba. Entonces, esta derivada sería 0 más esta derivada. La x, como es constante, la voy a copiar x cuadrado. Y solamente voy a derivar la y, que sería 3y cuadrado. El 3 lo pongo aquí y el y cuadrado lo pongo ahí, ¿no? Menos esta derivada sería 3y cuadrado. ¿Sí? Todo esto, pero este menos acá no es necesario colocarlo. Por e a todo esto, ¿no? 1 más x cuadrado y al cubo menos y al cubo. Ahí está. ¿Eso sacaron? Ahí está, lo voy a decir. ¿Qué es ese Y cubo al Ingeniero. final? Ay, Está arriba. Ahí. ¿Sí? ¿Positivo? Sí, ingeniero. Ok. Han venido inspirados ustedes, ¿no? Eso significa que son muy buenos estudiantes. Una última, ¿ya? Una última. Raíz de 2 x 4 menos 3 x 10 más x y es 5. Ahí. Ya. La fórmula principal es raíz de b, ¿no? Raíz de b, porque es raíz cuadrada. La fórmula 10, b' sobre 2 raíz de b. Esa es la que va a entrar aquí. B es todo lo de adentro, ¿no? Les doy minutos para que hagan. A ver, les doy un minuto.
Cuando y es constante, me sale arriba como numerador 8x cubo menos 3y más y a la quinta sobre Ya, 2 la raíz todo. de lo que está arriba. Sí, Está bien, con referencia a y. está perfecto. Está perfecto. Y con referencia a x me sale menos 3x más 5x sobre 2 raíz de todo. Sí. Sí. Está muy bien. Ya, entonces revisamos rápidamente. Rápidamente. ZX. De la función de f con respecto a x. Donde tenemos aquí y constante. Bueno, fíjense que arriba va a ir la derivada de todo, ¿no? Todo lo de adentro. Como es con respecto a x sería 8x cubo. Y aquí la derivada de x es 1, entonces me quedaría 3y. Y de este, la derivada de x es 1, me quedaría más y 5. ¿Sí? Y aquí 2, a raíz de todo. Eso es claro, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, y ahora aquí, el que es constante es y. Entonces esto sería 0. Y aquí la derivada de esta y es 1, me quedaría menos 3x más, aquí sería 5x y 4, ¿no? ¿Sí? Y aquí lo mismo. Ahí está. Y eso sería la derivada. ¿Correcto? Bueno, bueno, jóvenes, estamos en tiempo. Sigan practicando. El tema que nos falta es ya aplicaciones. ¿Sí? Entonces el viernes vamos a hacer aplicaciones de la derivada, ¿ya? Pero tenemos que saber derivar.
¿sí? Para que funcionen las aplicaciones hay que saber derivar, ¿ya? Así que practiquen bien las derivadas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero.